Libros y datos. Un programa escrito y dirigido por Laura García Prado. La manipulación y modificación de imágenes digitales ha cobrado en la última semana una relevancia inesperada fuera del ámbito de trabajo de profesionales que estudian o investigan este tipo de formatos, y todo ello debido a la publicación por parte de la familia real británica y en concreto en el perfil de Instagram de los príncipes de Gales, de la princesa Kate Middleton, de una foto en el que aparece con sus hijos. El motivo del revuelo ha sido que esta foto se había publicado con la intención de calmar a sus súbditos y al resto del mundo que se interesa por estos temas, ya que ha pasado o está pasando por unos momentos delicados de salud. Creo que se ha sometido en concreto a una operación, además creo que una operación abdominal hace algunas semanas. Y digamos que esta foto lo que pretendía era ser pues la prueba de vida, digo la prueba de vida de forma un tanto irónica. Debía ser la acreditación o la prueba fehaciente de que está bien de salud, ya que hace tiempo que la sociedad y los medios no tienen noticias suyas, o más bien imágenes que permitan comprobar cómo está de salud. Pues bien, el efecto ha sido prácticamente el contrario, debido a que a las pocas horas de la publicación de esta imagen, varias agencias de prensa se percataron de que se trataba de una imagen retocada o editada, y aquí es donde este asunto es interesante para nosotros. Más allá del contexto de esta imagen, es decir, la familia real británica y las noticias pertenecientes a la vida social, este suceso nos viene a demostrar que la veracidad de las imágenes es cuestionable y que no debemos dar por cierto aquello que nos muestran en una imagen, y mucho menos que el mensaje que se intenta transmitir a través de esa imagen, pues si era tranquilizar a la sociedad británica sobre el estado de salud, creo que está consiguiendo efectivamente el efecto contrario. Muchos medios de comunicación se han hecho eco de la manipulación de esta imagen. La BBC, por ejemplo, publicó ayer un artículo donde hace referencia a las agencias de prensa que cuestionaban su veracidad. De hecho, algunas han eliminado esa foto por considerarla falsa, por considerarla fake. Lo relevante para una persona que se dedica al análisis de información, y por información, uno de los formatos que se puede analizar es el de la imagen, pues es que se está hablando de cuestiones como la falta de alineación de algunos elementos de la imagen, como las manos de uno de los niños que aparece. El artículo al que hago referencia está disponible tanto en la caja de información como en el artículo de este podcast a través del enlace en mi página web. El artículo comenta las inconsistencias, este es el término que utiliza, que apuntan las agencias de prensa que han analizado la imagen. Por inconsistencias, cualquier profesional entiende que son aquellos elementos que dan pie a sospechar que esa imagen ha sido manipulada. Cuando nos referimos a una imagen manipulada, lo que estamos diciendo es que ha sido modificada, bien en la escena que muestra, como es el caso de la fotografía de la que hablamos, o bien que los datos o metadatos que contiene su formato han sido modificados. Por lo tanto, cuando hacemos una investigación de imágenes, tenemos que trabajar varias cuestiones, que son, por un lado, la escena que estamos viendo, si esa escena es cierta. En este caso, si las personas que aparecen en el sitio donde aparecen es cierto, es
real o verdadero. Según apuntan las agencias sobre esta imagen, donde aparece la princesa de Gales con sus 3 hijos, es posible que no estuvieran juntos en ese momento, ya que hay estas inconsistencias, que es la expresión que utilizan, en cuanto a cómo se disponen diferentes zonas del cuerpo. El pelo, la sombra que hace el pelo sobre la ropa de los niños, y detallan o especifican o señalan hasta los recuadros que dibujan las losas del pavimento donde se ha tomado esta imagen. Otra de las cuestiones que debemos investigar sobre una imagen es lo referente a la información de metadatos que nos aporta. En este caso, al ser una imagen que ha hecho la propia Casa Real y en concreto el propio Príncipe de Gales, entiendo que habrán eliminado correctamente los metadatos sobre ubicación, zona horaria, etc. Aunque al publicarla en Instagram, evidentemente será la propia plataforma la que automáticamente haya eliminado esa información. En este caso, no se trata de un riesgo de seguridad, ya que todo el mundo sabe dónde viven, es una residencia pública y costeada por todos los súbditos y en fin, que es una información que no es susceptible de generar una situación de riesgo, pero es importante saber que las imágenes, a través del formato donde están soportadas o donde están contenidas, dispone de información relativa a hora, ubicación, etcétera. Otra cuestión que hay que estudiar cuando se evalúa la veracidad de una imagen es lo que se denomina búsqueda inversa. Por ello, lo más habitual es recurrir a diferentes software o diferentes plataformas que nos permitan realizar este tipo de búsquedas. En el caso concreto de esta foto es evidente que no es una utilidad que podamos utilizar porque realizar un barrido sobre otras redes sociales donde un mismo usuario haya publicado esta imagen en su caso no va a ser. Es decir, no sé si la Casa Real Británica dispone de Facebook, pero como mucho podremos cotejar diferentes fuentes como su web, sus redes sociales o las redes de las que dispongan, pero en el resto de usuarios, cuando hacemos una investigación donde tenemos que hacer un análisis o una monitorización de imágenes, sí es cierto que la búsqueda inversa es una de las opciones a las que se suele recurrir a la hora de realizar un proceso de verificación. Pero volvamos de nuevo al origen de todo, la foto publicada por los príncipes de Gales y el cuestionamiento de su veracidad en los medios de comunicación. En el momento en el que los príncipes de Gales, a través de su perfil oficial, que es Instagram, en este caso, publicaron la imagen, numerosas agencias de prensa y medios de comunicación publicaron la noticia sobre el estado de salud de la princesa, aunque ellos lo publicaron aprovechando que era el Día de la Madre y digamos que con la excusa de que era el Día de la Madre, pues aparece Kate Middleton con sus hijos felicitando el Día de la Madre pues a todas las madres del mundo. La BBC la publicó en su web y también en las noticias de televisión y en el periódico, pero fue la Associated Press, una de las agencias de prensa que distribuyeron esta imagen, la que más tarde comunicó que esa fotografía había sido retracted o eliminada. Lo mismo pasó con la agencia Reuters y también la agencia AFP. La última en cuestionar y acabar retirando esta imagen fue Getty. Como veis, la evidencia de alteraciones en la imagen es tan obvia que las mismas agencias que distribuyen las imágenes han terminado retirándolas. Vamos a ver qué es lo que en general entendemos por manipulación o
lo que los medios o algunos medios que se han hecho eco de esta noticia, ¿qué es lo que entienden por manipulación? He escuchado, por ejemplo, en un programa de radio, cómo un periodista hacía referencia a manipulación diciendo que se habían aplicado filtros en la imagen. Es cierto que en el momento en el que aplicamos un elemento de luz o color a una imagen, si lo denominamos, por ejemplo, filtro, estamos modificando la imagen original. Eso es verdad, eso es cierto. Muchas veces aplicamos un filtro para mejorar, por ejemplo, nuestro aspecto o para disimular alguna imperfección que no queramos que sea visible en la fotografía. Estamos, por tanto, modificando la información que va en ese formato y que afecta a niveles de luz o de color. Si, por ejemplo, recurriéramos a GIMP, un software de edición de imágenes, podemos editar imágenes sin problemas y obtener como resultado una imagen diferente a través de esas modificaciones. Podríamos también detectar si ha sufrido cambios a través de una plataforma como, por ejemplo, Photoforensics. Pero el kit de la cuestión está más bien en si estamos ante una imagen real o no. Es si lo que estamos viendo efectivamente sucedió o no y las implicaciones que tiene ese suceso en el caso de que haya sido real o en el caso de que sea irreal, en el caso de que no sea, que sea falso. Realmente lo que se investiga es el suceso en sí y su contexto. En este caso, el suceso en sí es que esta persona tiene un estado de salud óptimo y que eso se debería reflejar a través de la fotografía con sus hijos. Las modificaciones que se han aplicado para crear ese suceso, esa imagen en la que vemos a una mujer con sus 3 hijos sonrientes, ha propiciado que después de haber visto los indicios que daban lugar a una modificación, a una manipulación, pues lo que resulta es que ese suceso es falso. Los detalles de manipulación son los que nos han hecho llegar a esa conclusión, es decir, que presumiblemente esa persona no tiene un estado de salud tan bueno que le permita hacer esa foto de forma real. Hombre, también podríamos pensar o concluir que simplemente es que no se la quiere hacer, pero que su rol institucional, bueno, pues por su rol institucional tiene que hacerse una imagen de ese tipo por acallar un poco los rumores. Pero como tampoco vamos a entrar en ese aspecto que no es en la jurisdicción de este canal, nos quedamos en el tema de la veracidad y la manipulación. Hasta ahora lo que entendemos por manipulación afecta, más que si se aplica un filtro u otro, a que se ha modificado, se ha creado un suceso que nunca existió. Eso es lo que es relevante de toda esta historia. Y ahora, centrándonos un poco más en lo que se denomina el salseo, diremos que esto no es algo que haya pasado únicamente en la familia real británica. Aquí en España, hace ya algunos años, hace unos cuantos años, la Casa Real, cuando estaban los anteriores monarcas, publicó una imagen en la que aparecían ellos con sus nietos y resultó que luego era un completo fake. Es cierto que en aquellos años, ya estamos hablando hace más de 20 años aproximadamente, o 20 años por ahí cerca, en aquellos años los montajes fotográficos diremos que eran más burdos, porque no había esta evolución digital que tenemos en cuanto a calidad de imagen, en cuanto a capacidad de edición y de escritura. Pero vamos, que el tema de las noticias fake y los fotomontajes ya se producían y se producían en instancias tan elevadas como es la Casa Real española. Como vemos, la detección de la veracidad de imágenes es algo que se realiza en todos los ámbitos, porque la manipulación de imágenes para mostrar una realidad
que no sucedió es una constante. En el caso de esta fotografía, pues la finalidad era transmitir o mostrar una imagen de normalidad o de salud más bien, de una persona que parece ser que no debe ser tan cierta, por lo que hemos visto, o tan tranquilizadora, ya que no se la pudo hacer tal y como nos lo quieren mostrar, o simplemente se trata de una persona convaleciente de una operación que no tiene tan buen aspecto como el que estamos acostumbrados a ver, y bueno, pues una imagen suya real no sería tan buena como esperamos. Sea cual sea el motivo de hacer esta manipulación, en el momento en el que se descubre que ha habido una manipulación, que ha habido, no que se ha aplicado un filtro, o que se ha retocado una arruga, o que se ha quitado un lunar, sino que se ha recurrido a manipular una imagen, un suceso, en ese momento la credibilidad desaparece por completo. En los procesos de investigación, en los procesos de verificación de imágenes, una de las cosas que se persigue precisamente a la hora de analizar y barrer o monitorizar diferentes fuentes es obtener esos indicios que nos den credibilidad a ese suceso que estamos analizando o que lo quite. Nosotros necesitamos indicios y sobre esos indicios, cuantos más tengamos, cuanta más alta sea la montaña de indicios, más podemos aportar un porcentaje de veracidad a ese suceso. Lo hacemos pues mediante el estudio de ese formato, mediante el análisis de esos metadatos, mediante software que nos indiquen si ha habido una manipulación previa o no de esa imagen, mediante la búsqueda inversa de imágenes, todo aquello que nos permita crear esa montaña de credibilidad que buscamos. Evidentemente, con la irrupción de la inteligencia artificial, todavía tenemos que ver exactamente en qué nivel vamos a poder mejorar esas garantías de veracidad y por ende aumentará también la dificultad a la hora de comprobar una veracidad en cuanto a una imagen, porque los procesos son mucho más sofisticados. A medida que los procesos se sofistican, se nos complica el trabajo, pero también es cierto que las conclusiones pueden ser con unos niveles de certeza más elevados o menos elevados. Así que hasta aquí llega el podcast de hoy. Como veis, muchas veces la actualidad nos trae temas que tienen que ver mucho con lo que tratamos en este canal. Nunca pensaríamos que de una imagen de un Instagram de un miembro de una casa real podríamos estudiar o profundizar en la manipulación de imágenes o los procesos de verificación de información. Si os ha gustado este podcast, pues por favor dadle un like en YouTube y compartid la información y suscribíos al canal. También tenéis este podcast en la plataforma iVoox. También tenéis en iVoox la posibilidad de seguirme y de darle un like. Recordad que en mi página web www.lauragarciaprado.com, en el apartado de libros y datos, tenéis disponible el artículo de este podcast con los enlaces que también están disponibles en la página de YouTube. Espero que os haya gustado y nos escuchamos en el siguiente podcast, buscadores.